Te damos gracias, Dios, por esta hora. Te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Porque hoy no es casualidad, Señor, que estemos aquí, sino sabemos que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón de manera poderosa. Te damos gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, porque siempre nos ves, porque siempre tienes, Señor, algo increíble planeado para cada uno, Señor, porque somos tus hijos. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de esta palabra, de esta enseñanza, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón y que se haga rema a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí puedes tomar tu lugar. Y ahí con tus hojitas vamos a dar inicio. Levanta tu mano si estuviste el miércoles pasado. Alguien rapidísimo que me diga de qué hablaron. De la obediencia y autoridad. ¿Quién más? ¿Cómo respetar a las autoridades? ¿Alguien más? ¿Cómo honrarlos? ¿Te quedó claro? Y para los que no estuvieron la semana pasada, ¿qué quiere decir la palabra autoridad? Cuando te dicen sométete a las autoridades, obedece a tus autoridades, ¿qué es para ti? ¿Qué te dice la palabra autoridad? Por ahí dicen alguien como más alto que tú, ¿no? Y no más alto de tamaño, porque si no, alguien en un rango, digamos, mayor al tuyo. ¿Qué más? Alguien empoderado, lo que es empoderarse. ¿Qué más? ¿Qué es para ti autoridad? Rapidísimo. Alguien que se merece el respeto. Fíjense lo que dice. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el servicio radical. ¿Y qué dice el título? Lavando los pies de los hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ok, dice, porque Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir. Estamos hablando de que Jesús, incluso para todos aquellos que no son, digamos, cristianos, saben que Jesús, saben que Dios implica autoridad y estamos hablando de una persona mayor. Hay gente que no cree, digamos, como tal, pero sabe reconocerlo como una divinidad. Sabe reconocerlo como altísimo, como algo poderoso, ¿cierto? ¿Te ha tocado escuchar eso? Que a pesar de que no creen en él, sí lo conocen y sí le tienen cierto temor. Y temor no hablo de miedo, sí le tienen cierto respeto. Y este versículo habla y dice, Jesús no vino para ser servido. La máxima autoridad que nosotros conocemos tenía o se suponía a nuestro nivel carnal, se suponía que él tenía que venir para que fuera servido, para que fuera atendido. ¿Pero qué dice? Él no vino a eso, sino él vino a servir. Él vino a atender. Cuando nosotros, yo desde pequeña ahí en Cuernavaca, por donde vivíamos nosotros, había un letrero en la calle que decía, vive para servir, no sirve para vivir. Y yo me acuerdo que siempre pasábamos, era nuestro camino a la escuela y yo lo leía y yo como que de chiquita no entendía porque es vivir, servir, sirves, vives, no vives, si sirves, quién sabe, ¿no? Pero ya más grande lo empecé a entender y dice, el que no vive, ya ven, hasta la fecha me cuesta trabajo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y literal, esa frase está sacada de este versículo. ¿Qué dice? El que no sirve, ¿y qué dice? No sirve, aquí en tus hojitas. El que no sirve, no sirve.
Y no se refiere al mismo servicio. Dice, el que no sirve, el que no trabaja para otros, el que no atiende, no sirve, no funciona, no hace nada. ¿Qué dice 1 Corintios 4, 1 y 2? Ahí en sus hojitas lo tienen y dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Más adelante en 2 de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y ¿cómo cierra? Cumple tu ministerio. Eso te está hablando a ti. Dile al que está a tu lado, te está hablando a ti. Vamos a leer el final, dice, desde el 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El primer versículo que veíamos como introducción dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, vino para cumplir un ministerio. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte del reino del Hijo del Hombre, como parte del reino de Jesucristo, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra tarea? Servir. Y cuando tú llegas a una casa, nosotros de broma, yo soy bien floja, la verdad, ¿no? No lo puedo negar. Yo nunca he sido muy hacendosa y entonces en mi casa desde chiquita, mi mamá y mi hermana siempre las veías recogiendo y así, y yo era cuando me iba al baño, era cuando, no sé, y hasta la fecha, a mí no me gusta, a mí me cuesta mucho trabajo. Y entonces cuando yo me casé, me acuerdo que una vez llegué a casa de mi mamá y me senté y mi mamá se me quedó viendo como, y yo soy visita. ¿No? Entre broma y broma, porque la verdad sí llegué y me aplasté y yo así, sírvanme, ¿no? Y entonces mi mamá se me queda viendo y me dice, aquí tú no eres visita. Y yo, no, sí, yo ya me casé y esta no es mi casa, a mí me invitaron como visita. Y entonces mi mamá, ya saben, como buena madre, se echa un choro, ¿no? En ese momento y se levanta y hace y salala. Y entonces ahí es cuando te cae el 20, que muchas veces nosotros en nuestra carne buscamos ser servidos. Buscamos que alguien nos atienda. Y entras a la iglesia y quieres que alguien te ponga tu silla. Y quieres que alguien te diga esto. Pero ¿cuántos de nosotros entramos a la iglesia? Y digo aquí a la iglesia porque es un lugar en común. ¿Cuántos de nosotros entramos preguntando en qué ayudo o qué se necesita? ¿Te ha tocado? Y yo ya se los confesé, para que después no me crucifiquen. Pero ¿te ha tocado o eres de las personas que a donde llega, no sé, te ha tocado conocer a alguien que sirve y que es muy atento? ¿Sí? Bueno, ahorita ni mi esposo ni yo somos tan atentos, imagínense. Y entonces mi esposo siempre hemos peleado porque él se baja del coche y agarra a una hija y con eso tuvo. Y ya sabes, ahorita me reí porque Joel corre y me dice, le ayudo porque se me cayó todo. Mi esposo agarró a la bebé y se bajó del coche y se siguió, ¿no? Y entonces volteo y le digo, voy a guardar todo, ¿no? Como esas veces que le dices todo. Pero yo tengo uno de mis cuñados, parece que me lee el pensamiento. Se levanta y ya te puso esto. Y te pregunta, ¿y qué necesitas? Y te atiendo, y corre y hace las cosas. Y es muchísimo más agradable estar con una persona que sirve que con una persona que espera ser servido. Quiero que te quedes bien grabado esto. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino
para ser servido. Él tenía el privilegio y por el simple hecho de ser hijo de Dios, a él le correspondía, a él le tocaba que le sirvieran. Pero él siempre tuvo bien claro que su ministerio era servir. Su ministerio era caminar en las calles con sus piecitos bien sucios por los guaraches que usaban antes, pero él servía. En ningún momento dijo, pónganme un burrito, si quiere ser sano el de allá, pónganme un burrito, jálenlo que voy a ir a sanar. Él caminó bajo el sol, él hizo todo lo que tenía que haber recorrido para demostrar que él estaba dispuesto al ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? ¿Alguien sabe? Ministerio es lo mismo que servicio. Así que cuando te digan, ¿en qué ministerio estás? ¿Qué te están preguntando? ¿De qué sirves? ¿De qué sirves aquí en la iglesia? El que recibe y las que lo sugiere saben que es un servicio difícil, porque no solo implica acomodar a la gente, sino implica sonreír, implica aguantar incluso a veces las groserías de las personas. Y cuando a ti te dicen en qué ministerio estás, no te están diciendo como a qué parte de la élite perteneces o a qué clase de esta iglesia perteneces. A ti te están preguntando de qué sirves. ¿Y qué decía al principio? El que no sirve, no sirve. Fuimos una vez a la iglesia, no sé si alguien ha escuchado, fuimos a la iglesia México, a Calacoaya. Yo ya había escuchado y es una iglesia famosa, digamos, pero nunca había ido. Y entonces llegamos y es una iglesia enorme, no se imaginan, o sea, desde el estacionamiento, tienen un estacionamiento inmenso y desde ahí te recibe uno y te cruza la calle, porque hay que cruzar la calle para llegar a la nave, y te cruza y en la subidita hay uno y más adelante hay otro y más adelante y todo el mundo te está tratando de ayudar en ese lugar. Entonces íbamos un grupo de personas, íbamos un grupo de hermanos de la iglesia y entonces uno de ellos dice, si en esta iglesia no te involucras y no sirves, pasas desapercibido. Y yo me quedé pensando y primero yo lo dije así como, ay pobre, sí, el que no, pues no vas a tener amigos. Y no es cierto. El que no se involucra pasa desapercibido. Porque el que no sirve, no sirve. El que no está en un ministerio para atender a los demás, no funciona, pasa desapercibido. Y déjame decirte algo, lo mismo sucede en el reino de los cielos. El que no sirve y el que espera solo servir, no sirve. No sirve. No seas de esas personas. ¿Y qué dice Colosenses 4:17? Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio, y vamos a cambiarlo por servicio. Mira que cumplas el servicio, ¿qué dice? Que recibiste en el Señor. Mira que cumplas con el servicio que te toca dar a los demás. A cada uno de nosotros nos ha sido dado un ministerio, ¿cierto? Y todos los ministerios dentro de la congregación y todas las maneras en las que tú puedas servir, sirven. ¿Estás conmigo? El domingo que yo escuchaba, no sé cuántos estuvieron, pero que dos hermanos dieron su testimonio. Y cuando tú sabes que esas dos personas llegaron a los pies de Cristo y han recibido y han visto milagros en su vida a través del servicio de algunos de ustedes o de algunos de nosotros que hemos ido al hospital a dar alimento, a orar, eso da fruto. Si tú sirves, literal, sirves. Aquella persona que oró, aquella persona que llegó al corazón de esa mujer que daba su testimonio, sirvió para algo, ¿cierto? Aquella persona que en su vida se ha atrevido a salir a ayudar a alguien, no sirve. Y si te estoy ofendiendo, discúlpame, pero a partir de mañana tienes que servir en algo. ¿Amén?
Continuamente Pablo nos insta a ser fieles servidores de Cristo y a cumplir con nuestro ministerio. Dice, ministerio es igual a servicio. La palabra ministrar significa servir. Ahí subráyalo si tienes plumita. La palabra ministrar significa servir. Todo ministerio es ¿para qué? Para servir a los demás. ¿Y qué dice? En el nombre, estamos aquí en las hojitas. Todo ministerio es para servir a los demás en el nombre del Señor. ¿Te has dado cuenta? El ministerio de la alabanza, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve una persona que está aquí al frente ministrando? Alguien que me diga, ¿para qué te sirve? Para alabar a Dios, ¿para qué? Para acercarte a Dios. ¿Sabes cuál es el verdadero ministerio de un levita? Como llevar al pueblo a la presencia. Los levitas de eso se encargan. No creas que los tenemos aquí porque, ay, qué bonitos se ven cuando entras a la iglesia. Ese ministerio es para servir a los demás, para ayudar a los demás a conectarse. Si yo te dijera, párate en este momento y vamos a cantar a capela, ¿qué sentirías? El otro día fuimos a un funeral y entonces todos así, ¿no? ¿Qué cantamos? Y si estamos acostumbrados, en lo particular estoy acostumbrada a cargar con mi esposo y él con su guitarra, ¿no? Y pues ya ahí le hago, ¿no? Ahí le ayudo. Pero ese día estábamos así como, entonces me volteé a ver una hermana como de, ¿no? Y yo así, ¿no? Y entonces me encantó porque una hermana, déjenme ver que no esté, ahí sí, saca su celular y entonces pone sus canciones, de verdad, canta espantoso. No está, por eso se los digo. Canta espantoso la hermana. Y primero te quedas así y después dije, ella hizo que la atmósfera del lugar cambiara. ¿Por qué? Porque el que sirve a los demás, sirve. Y ella sirvió para que ese momento fuera transformado. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí puedes entender la importancia de lo que es el ministerio? No por nada se crearon los ministerios. Por algo Dios te dio un talento especial para que lo uses para servir, para que lo usaras, para que tú lo puedas usar, que dice, todo ministerio es para servir a los demás en el nombre del Señor. Cuando tú te involucras en un servicio, no es para servirte a ti mismo, es para servir a los demás. Jesús en ningún momento se aprovechó de sus dones para servirse a sí mismo. Hay un chico que es profeta y él se mueve mucho en milagros. Algunos de ustedes lo van a ubicar. Y es muy chaparrito, pero es muy, muy chaparrito. Y entonces de broma le decíamos, ¿por qué no oras por un milagro para que crezcas? Y ya sabes, ¿no? Nos reíamos entre broma y broma. Pero ¿sabes una cosa? El servicio no es para uno mismo. El servicio es para los demás. El que no sirve, no sirve. Preguntas para reflexionar. Vamos ahí, les voy a dar, ya saben, 2 minutitos para contestar cada pregunta. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Cómo? Fíjense la que sigue y va a aumentar aquí el nivel de euforia. Fíjense, dice, ¿las personas te conocen como un servidor de Cristo? Esa pregunta está fuerte. ¿Las personas te conocen como un servidor de Cristo? Cuando la gente te ve, dice, este hermano sí que sirve. Cuando la gente te ve, te invita a servir con ellos. Ojo, porque acuérdate que aunque no lo haces para la gente, para que la gente te vea, lo haces para la gente en el nombre de Cristo. Amén. Si tus respuestas anteriores son afirmativas,
Ahora hazte las siguientes preguntas. ¿Eres fiel en tu servicio? ¿Qué te hace un siervo fiel? En alguna ocasión escuchábamos a un pastor predicando y él decía que hay una diferencia entre ser fiel y entre ser leal. Y a partir de que yo entendí esa diferencia, yo uso más la palabra leal que fiel. ¿Por qué? Fiel es una persona que si, por decir, yo hablo mal del hermano, ella es fiel y no habla mal. ¿Cómo sería una persona leal? No permite que hablen mal de él. ¿Puedes entender la diferencia? Una persona fiel no va a hablar mal de él, pero va a permitir ser contaminado y lo va a escuchar. Y a lo mejor se va a dar la vuelta y va a decir, híjole, ¿será? ¿No será? Y titubeas fácilmente. Una persona leal le diría, conmigo no hables mal de él. ¿Sí estás conmigo? Entonces, cámbiale ahí la palabra fiel por leal. Y di, ¿eres fiel? ¿Eres leal en tu servicio? ¿Qué te hace un siervo leal? Y te estoy dando la definición. Nuestra meta es aprender cómo cultivar una mentalidad de servicio en todo lo que hacemos. Aprendamos a ser siervos radicales. Consideremos cómo se combina el servicio y la autoridad espiritual. Una persona que sirve, muchas veces en su orgullo, cree que lo hace menos autoridad que una persona que solo da órdenes. A veces creemos que el servir hace que te veas más chiquito. A veces creemos que servir te menosprecia, ¿cierto? Yo siempre digo que una chamba como que yo admiro son los meseros. El mesero te sirve, literal, ¿cierto? Y además el mesero se traga las groserías de que si tu plato llegó un poco frío, ¿sí? Porque no creas que él le fue soplando todo el camino a tu plato, sino viene desde la cocina, pero ¿a quién le toca? Al mesero. Y a veces creemos que esos papeles, que esos trabajos son menos. Pero ¿sabes una cosa? En el reino de Dios, el que sirve, sirve. El que solo se sienta a la mesa, no sirve. Aprendiendo nuevas maneras. Dice, ¿cómo es el siervo radical? Humilde, cumplido, alegre, atrevido. Y me encanta que hayan puesto humilde como primer punto. Para ser buen servidor, necesitas ser humilde. Y ser humilde es de las cosas más difíciles. Aprendiendo nuevas maneras de servir en la vida diaria. El corazón de un siervo. Fíjense esta historia, a mí me encantó. Vamos a leerla, dice, había un niño que vivía con sus papás en una casita en el bosque al lado de un camino. Todos los días pasaban muchas personas caminando por ese caminito, a pesar del intenso calor del verano. A pesar de eso, el niño se deleitaba en pararse al lado del camino, aún en los días más calientes, para servir tacitas de agua a los viajeros que caminaban por allí. Para él, ¿era qué? ¿Era qué? Era un gozo. Para él, a él le provocaba alegría dar a los demás ¿y qué? Y ayudarles a refrescarse. Cuando creció, ese niño aceptó a Cristo como su Salvador y comenzó a recibir palabra profética de Dios para la gente. O sea, ese niño se convirtió en un profeta. Dios le hablaba con mensajes especiales para los demás y Él les dio esas palabras con una unción y un poder maravilloso. Fíjate la pregunta que viene. ¿Por qué pudo ministrar de esa manera? ¿De dónde salió tal unción profética? Por su gozo
para servir. Una cosa, y eso fue lo que yo noté, una cosa es servir, ¿no? Y otra cosa es disfrutar el servicio. Y vuelvo a los meseros. ¿Cuántas veces te ha tocado un mesero que casi te lo avienta? ¿Y cuántas veces aquí en Cuautla hay un restaurante que nos gusta mucho a mi esposo y a mí? Y ahora cuando vamos siempre preguntamos por Sergio. Y es que nos atienda Sergio. Claro que Sergio ya el otro día, ya sabes, hasta de beso nos saludamos y con las niñas ya somos íntimos. Pero la sonrisa con la que él nos atiende, no me importa si lo hace bien o no, pero ves que disfruta atendernos. ¿Sabes una cosa? El servicio no solo es cumplir. El servicio tiene que ver con alegría, tiene que ver con disposición, tiene que ver con humildad. Cuando tú sirvas, hazlo como dice este niño. Él sentía una alegría, él sentía un gozo por servir a los demás. Dice que él se salía a la orillita donde pasaba toda la gente y aún y cuando estaba el solazo, ¿qué hacía? Les daba agua. Y si tú te pones a analizar esta historia, probablemente él no tenía para comprarles un carro y decirles ya no caminen, pero les daba agua. No tienes que ser millonario, no tienes que tener todo el tiempo del mundo para servir. Tienes que tener disposición, tienes que tener gozo por hacerlo. ¿Estás conmigo? Ese hombre tenía un corazón de servicio. Le encantaba dar a los demás y bendecir los corazones. Dios usó ese corazón de amor y le daba palabras proféticas, vasitos de agua de vida, para alentar y satisfacer los corazones de su pueblo sediento. Y ese último párrafo a mí hasta casi lloraba porque dice, esos vasitos de agua de vida eran como palabras proféticas. Él les estaba dando aliento. Era una manera de decirles, ustedes pueden, lleguen hasta donde van frescos. Por eso fue que Dios lo usó, porque Dios sabía que tenía un corazón de servicio. El siervo radical tiene autoridad espiritual. Digan conmigo, autoridad espiritual. ¿Y qué dice subrayado? Queremos ser el jefe. Yo siempre le hago burla a un matrimonio porque les digo que me den la gerencia en su negocio y no quieren. Ellos me quieren emplear, pero yo quiero la gerencia. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos en nuestra carne ese orgullo de querer ser siempre el jefe. ¿Por qué voy a llegar? Y me ha tocado escuchar, no encuentro trabajo. No, es que me querían dar de, no sé. Y yo, yo necesito con todo lo que yo sé y con toda mi experiencia, ojo, el que quiere servir tiene que ser humilde. Dice, queremos ser el jefe. En varias ocasiones los discípulos discutían entre sí de cuál de ellos sería el más grande. Y estaban ya los discípulos, o sea, gente que allegada de ellos, entre ellos discutían de quién sería el consen, ¿no? Marcos 9:33 al 37, ¿lo pueden proyectar por ahí? Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? O sea, si alguno quiere ser el que vaya hasta adelante, se tiene que ir hasta atrás. Y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que
¿Sino qué? Sino al que me envió. ¿Quieres ser el jefe? Tienes que empezar de ceros. El otro día yo platicaba con una chica que venía aquí a la iglesia. Ella es maestra de francés. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Pues es maestra de francés, sabe francés. A donde llega, sí, pásele casi de clases de francés. Y entonces ella consiguió trabajo en el IMSS, pero ella consiguió trabajo de limpieza, de intendencia. Y entonces ella me contaba, porque estábamos un día así literal en el chisme, así de ella platicándome todo lo que implica la limpieza en un hospital, ¿te imaginas? Y en el IMSS, ni siquiera una clínica donde atiendan a 10, sino en el IMSS. Y ella me decía, pastora, la primera vez que agarré mi carrito, porque yo le decía que de pequeña cuando mi mamá me llevaba al IMSS, yo siempre veía el carrito pasar y cómo vaciaban los botes de basura, ¿no? Y a mí eso era como, oh, ¿cómo se atreven a agarrarlo? Y entonces dice, cuando agarré el carrito por primera vez, yo lloré. Dice, yo siendo una maestra de francés, dice, cuando me preguntan la primera vez una compañera y me dice, ay, ¿no estudiaste? Y ella, o sea, casi, dice, casi le contesto en francés a ver si me entendía. Dice, pero Dios en ese momento me cayó el 20 y dice, y yo le di gracias a Dios, porque yo tengo un trabajo que sé que empezando de ceros voy a poder llegar a ser algo mayor de lo que yo me imagino. Y esta mujer de verdad me lo platicaba como si me tuve que tragar mi orgullo, porque siendo una mujer estudiada, terminó en un puesto que ella nunca se hubiera imaginado. Pero ¿sabes una cosa? No tiene nada que ver el puesto, tiene que ver el corazón. No vengas buscando ser el que dirija la alabanza, ven buscando servir a los demás, porque el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último, y además servir a todos. No solo es vete hasta atrás de la fila, sino sirve a todos los que están adelante de ti, y así poco a poco te vas a ir ganando tu autoridad, tu nivel de autoridad espiritual. ¿Estás conmigo? Y dice, aún en la Santa Cena, sentados en la mesa, se pusieron a discutir entre sí cuál sería el mayor. En su carne, ellos seguían buscando un lugar, una posición física. Ellos seguían buscando el trono, pero no habían entendido lo que Jesús les había dicho. Dice, en este contexto en especial, ¿qué crees que significa ser como un niño? Y ahí anótalo. ¿Puedes ponernos el versículo? Es Marcos 9:36, me parece. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, ¿qué dice al final? No me recibe a mí, sino a uno mayor. El que acepte a este niño, el que lo reciba, me recibe a mí. Y no solo me recibe a mí, sino recibe al que está por encima de mí. ¿Sí puedes entender la bendición de la que estaba hablando? Cuando tú sirvas, cuando tú das todo tu gozo y tu alegría por servir a los demás, no solo le sirves a Jesús, le sirves a Dios. Y tu recompensa será a nivel Dios. ¿Estás conmigo? Según Marcos 10:35, vamos a leer Marcos 10:35 al 45. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Y qué dice? El que sigue. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, nada mensos, vean, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, ¿y qué dice? Y el otro a tu izquierda.
¿Qué estaban pidiendo? No le cambies, porque vamos a seguir. ¿Qué estaban pidiendo? Pero me encanta que dice, concédenos que en tu gloria, o sea, no ahorita, no aquí físico, concédenos que en tu gloria nos podamos sentar uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Cuando estabas en la primaria, ¿a quién quieres a tu derecha? Y digo en la primaria porque es la etapa en la que el que te cae gordo literal, ni te pases de esta rayita, ¿no? Ya estás tocando mi silla. ¿A quién quieres tener a tu derecha y a quién quieres tener a tu izquierda? A tus mejores amigos. Y que no se siente otro porque corrías, aquí hay lugar, y le apartabas. Entonces sí puedes comprender a qué se refiere. Ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué dice el que sigue? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y qué le contestan? Ellos dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué sigue? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Quiere decir que es una posición y es otra posición que no era cualquier cosa, sino era para quien ya estuviera preparado. ¿Y qué sigue? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Vuestro servidor. El servicio no es para enseñorearte de otros. El servicio, el gobernar, perdón, no es para enseñorearse de otros. Te lo vas a ganar cuando tú sirvas primero. ¿Y qué dice el 44? Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué? Será el siervo de todos. Y por último el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera sirvió Jesús? ¿Qué dice al final? Dio su vida en rescate por muchos. ¿Hace 2 años fue el temblor? Hace 2, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que una persona platicaba que estando adentro del Hospital General, pues ¿quiénes son los últimos en salir? Médicos y enfermeros. ¿Cierto? ¿Qué hizo Jesús? O sea, un médico y un enfermero dentro de un hospital no pueden dejar a los pacientes y salir corriendo. Literal, tendrán que dar su vida por lo que esté sucediendo en ese momento. Y eso es lo que hizo Jesús por ti, por ti, por ti y por mí. Él nos sirvió más que cualquiera de nosotros. Porque Él, además de haber servido, además de haberse ensuciado, además de haberse cansado, dio su vida en rescate por muchos. El mejor ejemplo de servicio te lo da ¿quién? Ahora sí que el mismísimo Jesús. No puedes decir, ay, bueno, es que Él lo dijo porque Él no sabe. El mismísimo Jesús te enseñó a ti y me enseñó a mí lo que es el verdadero servicio a los demás. Y dice, vámonos más rápido. ¿Cuál fue la petición de Jacobo y Juan? Sentarse
a la diestra. Pero no nada más era sentarse. ¿Qué implica o qué quería decir? ¿Qué querían decirle a Jesús cuando le dijeron queremos sentar a uno a la derecha y a uno a la izquierda? ¿Qué querían? Lo mismo. Querían la misma autoridad, los mismos privilegios. ¿Es malo querer ejercer autoridad en el reino de Dios? No es malo. ¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones buenas para buscar autoridad? Quiere decir que no es malo. El querer tener autoridad espiritual es bueno, porque nos va a ayudar a ciertas cosas, pero tienes que aprender a manejar esa autoridad espiritual. ¿Y qué mejor cuando empiezas sirviendo? ¿Cierto? Cuando sabes lo que es lavar los pies de una persona, entonces tienes como esa empatía. Si tú llegas directo a ser el jefe, no tienes ni idea. ¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones equivocadas para buscar autoridad? ¿Qué hablaba de los gobernantes? Enseñorearse. Si tú buscas autoridad, si tú buscas ser reconocido para poder decir, levántate que ese es mi lugar, estás mal. El servicio no tiene nada que ver con el orgullo, con el enseñorearse. En lugar de darles la corona de autoridad que buscan, Jesús les ofrece, ¿qué les ofrece? Una copa y un bautismo. Y fíjate lo que dice, estos son símbolos muy importantes, y acá abajo lo vamos a ver. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Te acuerdas que Jesús les dice? Ok, sí, pueden beber del mismo vaso, de la misma copa que yo, y pueden ser bautizados como yo he sido bautizado. ¿Sí recuerdas? ¿A qué se refiere? Cuando Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa, ¿a qué se refiere? A lo que a Él le tocaba vivir. A veces creemos que la autoridad es nada más para mandar, es nada más para los privilegios, pero no tenemos a veces ni idea de lo que es la copa. Jesús le dijo, órale, puedes tomar de mi vaso, puedes ser bautizado como yo. Y todavía les dice antes, no saben lo que piden. No veas el servicio, no veas la autoridad como un privilegio para ti. El servicio es para los demás. No es para crecerte, no es para beneficiarte, es para los demás. Jesús sirvió, y si tú lo quieres ver de esa manera, ¿cuál fue su premio? La cruz. Jesús sirvió y sirvió y sirvió hasta entregar su vida por los demás. ¿Sí estás conmigo? Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarles a sus discípulos lo que es la autoridad espiritual, a diferencia de la autoridad del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad en el mundo y la autoridad en el reino de Dios? ¿Cómo te ganas la autoridad en el mundo? Literal, ¿cómo te ganas la autoridad en el mundo? Con corrupción, ¿no? El que tiene conocidos en un buen puesto, órale, si no tienes conocido, podrás seguir en tu puesto ahí malo, ¿no? ¿Qué más? Con dinero. El que tiene dinero tiene poder. Pero a diferencia de eso, la autoridad espiritual se gana a través de la obediencia. No porque seas el que llega más temprano el domingo, ya vas a tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual, la autoridad que viene del reino de los cielos, que viene de lo alto, se gana con obediencia, con disposición, con humildad. Se gana a través de servir a los demás. ¿Quieres autoridad espiritual?
¿Quieres ser algo poderoso en el reino de los cielos? ¿Quieres que Dios te use como usó a ese niño pequeño y lo convirtió en un profeta? ¿Quieres eso? Yo sí. Tenemos que aprender a servir a los demás. Mi papá nos decía desde pequeñas, mientras tú no seas sencillo, Dios no te va a dar algo, un puesto, digamos, mayor. Nos lo decía a nivel niñas. No te lo va a dar porque sabe que no lo vas a poder lograr. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y si tú quieres ser algo importante en el reino de los cielos, si tú quieres que Dios te voltee a ver y diga, este me sirve, a este lo necesito, a este lo voy a levantar, a este le voy a dar unción, ¿qué tienes que ser? ¿Así? El que no sirve, no sirve. El que sí sirve, sí sirve. Se oye chistoso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo es que Jesús nos da el ejemplo perfecto de la autoridad espiritual? ¿Cuál será tu decisión en este día que el Señor te llama a ser un servidor radical? Quiero que te vayas con eso en tu corazón. El que sirve, sí sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Cómo vas a impactar en el reino de los cielos? ¿Cómo vas a ser usado en el reino de los cielos? Si tú no sirves, y yo no me refiero nada más a un ministerio dentro de la congregación, si lo haces, qué bueno, pero el servicio es en todos lados, es todos los días, es con todas las personas que te rodean. El servicio es una actitud del corazón. El servicio no es ganar puntos dentro de una congregación. El servicio es una actitud del corazón. Y sabes una cosa, a lo mejor me puedes contestar, a mí no me interesa ser nadie. Pero si tú quieres marcar la diferencia en el reino de los cielos, yo no solo hablo en lo terrenal, yo me estoy enfocando a la autoridad espiritual. Si tú quieres trascender, tienes que empezar sirviendo. Y el servicio es a los demás en el nombre del Señor. Amén. Cierra con esto. Escribe una oración donde te comprometes con el Señor a ser un servidor radical. Te lo dejo de tarea. Escribe una oración donde tú le digas, Señor, pon en mi corazón ese deseo, ese gozo, ese ánimo por servir a los demás. Pon carga en mi corazón por ver la necesidad de otros. Que esa sea tu oración todos los días. Dile al que está a tu lado, a partir de hoy me tienes que servir. ¿No es cierto? A partir de hoy te voy a servir. Y ahí van todos a decirlo, ¿eh? Y con más ganas que la segunda. A partir de hoy te voy a servir, porque a partir de hoy quiero trascender en el reino de los cielos. ¿Sí sabes lo que implica tener autoridad espiritual? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo en verdad anhelo. Ser una profeta, no para que todos digan, wow, qué palabra, sino para bendecir la vida de los demás. Ser un levita que lleve a la gente a la presencia de Dios. Ser un ujier, que la gente me busque en la entrada y diga, quiero ir a la congregación, quiero lo que Dios le ha dado a esa persona, quiero el gozo de esa persona. Ser un servidor en vigilancia que anime. No cualquier persona. Dentro del reino de los cielos, quiero servir para ser el primero. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Señor, yo te entrego la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, haznos entender, haznos comprender la importancia del servicio, Señor. La importancia de servir a otros con amor, con gozo, con alegría, con disposición. Padre, queremos cumplir nuestro ministerio. Queremos cumplirlo a la perfección. Queremos agradarte con lo que hacemos, Padre. Que tú veas nuestro corazón y tú nos quieras usar, Señor. Que tú nos quieras levantar, nos quieras, Señor, dar autoridad, Padre, para
para representarte aquí en la tierra, Señor. Que la gente nos reconozca como personas llenas de ti, como personas llenas de amor, de compasión, de misericordia, de poder, de autoridad, Padre. Yo te entrego la vida de cada uno de nosotros, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Pon tu mano ahí en tu cabeza y dile: Señor, yo te entrego mi vida. Padre, tú haz conmigo lo que tú quieras. Úsame, quiero ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Quiero aprender a servir, quiero aprender a amar a los demás. Quiero aprender, Señor, a gozarme al servir a otros, a gozarme, Padre, al cumplir mi ministerio, Señor. A gozarme, Padre, cuando yo enseñe a los demás, cuando yo ayude. Quiero ser útil en tu reino, mi Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a casa, Padre. Llévanos con bien, Señor, y que podamos entrar a nuestra casa y encontrar todo en orden. Guárdanos de toda violencia, de todo asalto, de todo accidente en el trayecto, y manifiéstate en nuestras vidas a lo largo de esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso. Te damos gracias, Dios, por esta hora. Te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Porque hoy no es casualidad, Señor, que estemos aquí, sino sabemos que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón de manera poderosa. Te damos gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, porque siempre nos ves, porque siempre tienes, Señor, algo increíble planeado para cada uno, Señor, porque somos tus hijos. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de esta palabra, de esta enseñanza, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón y que se haga rema a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí puedes tomar tu lugar. Y ahí con tus hojitas vamos a dar inicio. Levanta tu mano si estuviste el miércoles pasado. Alguien rapidísimo que me diga de qué hablaron. De la obediencia y autoridad. ¿Quién más? ¿Cómo respetar a las autoridades? ¿Alguien más? ¿Cómo honrarlos? ¿Te quedó claro? Y para los que no estuvieron la semana pasada, ¿qué quiere decir la palabra autoridad? Cuando te dicen sométete a las autoridades, obedece a tus autoridades, ¿qué es para ti? ¿Qué te dice la palabra autoridad? Por ahí dicen alguien como más alto que tú, ¿no? Y no más alto de tamaño, porque si no, alguien en un rango, digamos, mayor al tuyo. ¿Qué más? Alguien empoderado, lo que es empoderarse. ¿Qué más? ¿Qué es para ti autoridad? Rapidísimo. Alguien que se merece el respeto. Fíjense lo que dice. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el servicio radical. ¿Y qué dice el título? Lavando los pies de los hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ok, dice, porque Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir. Estamos hablando de que Jesús, incluso para todos aquellos que no son, digamos, cristianos, saben que Jesús, saben que Dios implica autoridad y estamos hablando de una persona mayor. Hay gente que no cree, digamos, como tal, pero sabe reconocerlo como una divinidad. Sabe reconocerlo como altísimo, como algo poderoso, ¿cierto? ¿Te ha tocado escuchar eso? Que a pesar de que no creen en Él, sí lo conocen y sí le tienen cierto temor. Y temor no hablo de miedo,
sí le tienen cierto respeto. Y este versículo habla y dice, Jesús no vino para ser servido. La máxima autoridad que nosotros conocemos tenía o se suponía a nuestro nivel carnal, se suponía que Él tenía que venir para que fuera servido, para que fuera atendido. ¿Pero qué dice? Él no vino a eso, sino Él vino a servir. Él vino a atender. Cuando nosotros, bueno, yo desde pequeña ahí en Cuernavaca, por donde vivíamos nosotros, había un letrero en la calle que decía, vive para servir, no sirve para vivir. Y yo me acuerdo que siempre pasábamos, era nuestro camino a la escuela y yo lo leía y yo como que de chiquita no entendía porque es vivir, servir, sirves, vives, no vives, si sirves, quién sabe, ¿no? Pero ya más grande lo empecé a entender y dice, el que no vive, ya ven, hasta la fecha me cuesta trabajo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y literal, esa frase está sacada de este versículo. ¿Qué dice? El que no sirve, ¿y qué dice? No sirve, aquí en tus hojitas. El que no sirve, no sirve. Y no se refiere al mismo servicio. Dice, el que no sirve, el que no trabaja para otros, el que no atiende, no sirve, no funciona, no hace nada. ¿Qué dice 1 Corintios 4, 1 y 2? Ahí en sus hojitas lo tienen y dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Más adelante en 2 de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y ¿cómo cierra? Cumple tu ministerio. Eso te está hablando a ti. Dile al que está a tu lado, te está hablando a ti. Vamos a leer el final, dice, desde el 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El primer versículo que veíamos como introducción dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, vino para cumplir un ministerio. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte del reino del Hijo del Hombre, como parte del reino de Jesucristo, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra tarea? Servir. Y cuando tú llegas a una casa, nosotros de broma, yo soy bien floja, la verdad, ¿no? No lo puedo negar. Yo nunca he sido muy hacendosa y entonces en mi casa desde chiquita, mi mamá y mi hermana siempre las veías recogiendo y así, y yo era cuando me iba al baño, era cuando, no sé, y hasta la fecha, a mí no me gusta, a mí me cuesta mucho trabajo. Y entonces cuando yo me casé, me acuerdo que una vez llegué a casa de mi mamá y me senté y mi mamá se me quedó viendo como, y yo soy visita, ¿no? Entre broma y broma, porque la verdad sí llegué y me aplasté y yo así, sírvanme, ¿no? Y entonces mi mamá se me queda viendo y me dice, aquí tú no eres visita. Y yo, no, sí, yo ya me casé y esta no es mi casa, a mí me invitaron como visita. Y entonces mi mamá, ya saben, como buena madre, se echa un choro, ¿no? En ese momento y se levanta y hace y salala. Y entonces ahí es cuando te cae el 20, que muchas veces nosotros en nuestra carne buscamos ser servidos. Buscamos que alguien nos atienda.
Y entras a la iglesia y quieres que alguien te ponga tu silla. Y quieres que alguien te diga esto. Pero ¿cuántos de nosotros entramos a la iglesia? Y digo aquí a la iglesia porque es un lugar en común. ¿Cuántos de nosotros entramos preguntando en qué ayudo o qué se necesita? ¿Te ha tocado? Y yo ya se los confesé, para que después no me crucifiquen. Pero ¿te ha tocado o eres de las personas que a donde llega, no sé, te ha tocado conocer a alguien que sirve y que es muy atento? ¿Sí? Bueno, ahorita ni mi esposo ni yo somos tan atentos, imagínense. Y entonces mi esposo siempre hemos peleado porque él se baja del coche y agarra a una hija y con eso tuvo. Y ya sabes, ahorita me reí porque Joel corre y me dice, le ayudo porque se me cayó todo. Mi esposo agarró a la bebé y se bajó del coche y se siguió, ¿no? Y entonces volteo y le digo, voy a guardar todo, ¿no? Como esas veces que le dices todo. Pero yo tengo uno de mis cuñados, parece que me lee el pensamiento. Se levanta y ya te puso esto. Y te pregunta, ¿y qué necesitas? Y te atiendo, y corre y hace las cosas. Y es muchísimo más agradable estar con una persona que sirve que con una persona que espera ser servido. Quiero que te quedes bien grabado esto. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido. Él tenía el privilegio y por el simple hecho de ser hijo de Dios, a él le correspondía, a él le tocaba que le sirvieran. Pero él siempre tuvo bien claro que su ministerio era servir. Su ministerio era caminar en las calles con sus piecitos bien sucios por los guaraches que usaban antes. Pero él servía. En ningún momento dijo, pónganme un burrito, si quiere ser sano el de allá, pónganme un burrito, jálenlo que voy a ir a sanar. Él caminó bajo el sol, él hizo todo lo que tenía que haber recorrido para demostrar que él estaba dispuesto al ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? ¿Alguien sabe? Ministerio es lo mismo que servicio. Así que cuando te digan, ¿en qué ministerio estás? ¿Qué te están preguntando? ¿De qué sirves? ¿De qué sirves aquí en la iglesia? El que recibe y las que lo sugiere saben que es un servicio difícil, porque no solo implica acomodar a la gente, sino implica sonreír, implica aguantar incluso a veces las groserías de las personas. Y cuando a ti te dicen en qué ministerio estás, no te están diciendo como a qué parte de la élite perteneces o a qué clase de esta iglesia perteneces. A ti te están preguntando de qué sirves. ¿Y qué decía al principio? El que no sirve, no sirve. Fuimos una vez a la iglesia, no sé si alguien ha escuchado, fuimos a la iglesia México, a Calacoaya. Yo ya había escuchado y es una iglesia famosa, digamos, pero nunca había ido. Y entonces llegamos y es una iglesia enorme, no se imaginan, o sea, desde el estacionamiento, tienen un estacionamiento inmenso y desde ahí te recibe uno y te cruza la calle, porque hay que cruzar la calle para llegar a la nave, y te cruza y en la subidita hay uno y más adelante hay otro y más adelante y todo el mundo te está tratando de ayudar en ese lugar. Entonces íbamos un grupo de personas, íbamos un grupo de hermanos de la iglesia y entonces uno de ellos dice, si en esta iglesia no te involucras y no sirves, pasas desapercibido. Y yo me quedé pensando y primero yo lo dije así como, ay pobre, sí, el que no, pues no vas a tener amigos. Y no es cierto. El que no se involucra pasa desapercibido. Porque el que no sirve, no sirve. El que no está en un ministerio para atender a los demás, no funciona, pasa desapercibido. Y déjame decirte algo, lo mismo sucede en el reino de los cielos. El que no sirve y el que espera solo servir, no sirve. No sirve. No seas de esas personas. ¿Y qué dice Colosenses 4:17? Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio, y vamos a cambiarlo por servicio. Mira que cumplas el servicio, ¿qué dice?
que recibiste en el Señor. Mira que cumplas con el servicio que te toca dar a los demás. A cada uno de nosotros nos ha sido dado un ministerio, ¿cierto? Y todos los ministerios dentro de la congregación y todas las maneras en las que tú puedas servir, sirven. ¿Estás conmigo? El domingo que yo escuchaba, no sé cuántos estuvieron, pero que dos hermanos dieron su testimonio. Y cuando tú sabes que esas dos personas llegaron a los pies de Cristo y han recibido y han visto milagros en su vida a través del servicio de algunos de ustedes o de algunos de nosotros que hemos ido al hospital a dar alimento, a orar, eso da fruto. Si tú sirves, literal, sirves. Aquella persona que oró, aquella persona que llegó al corazón de esa mujer que daba su testimonio, sirvió para algo, ¿cierto? Aquella persona que en su vida se ha atrevido a salir a ayudar a alguien, no sirve. Y si te estoy ofendiendo, discúlpame, pero a partir de mañana tienes que servir en algo. Amén. Continuamente Pablo nos insta a ser fieles servidores de Cristo y a cumplir con nuestro ministerio. Dice, ministerio es igual a servicio. La palabra ministrar significa servir. Ahí subráyalo si tienes plumita. La palabra ministrar significa servir. Todo ministerio es ¿para qué? Para servir a los demás. ¿Y qué dice? En el nombre, estamos aquí en las hojitas. Todo ministerio es para servir a los demás en el nombre del Señor. ¿Te has dado cuenta? El ministerio de la alabanza, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve una persona que está aquí al frente ministrando? Alguien que me diga, ¿para qué te sirve? Para alabar a Dios, ¿para qué? Para acercarte a Dios. ¿Sabes cuál es el verdadero ministerio de un levita? Como llevar al pueblo a la presencia. Los levitas de eso se encargan. No creas que los tenemos aquí porque, ay, qué bonito se ven cuando entras a la iglesia. Ese ministerio es para servir a los demás, para ayudar a los demás a conectarse. Si yo te dijera, párate en este momento y vamos a cantar a capela, ¿qué sentirías? El otro día fuimos a un funeral y entonces todos así, ¿no? ¿Qué cantamos? Y si estamos acostumbrados, en lo particular estoy acostumbrada a cargar con mi esposo y él con su guitarra, ¿no? Y pues ya ahí le hago, ¿no? Ahí le ayudo. Pero ese día estábamos así como, entonces me volteé a ver una hermana como de, ¿no? Y yo así, ¿no? Y entonces me encantó porque una hermana, déjenme ver que no esté, ahí sí, saca su celular y entonces pone sus canciones, de verdad, canta espantoso. No está, por eso se los digo. Canta espantoso la hermana. Y primero te quedas así y después dije, ella hizo que la atmósfera del lugar cambiara. ¿Por qué? Porque el que sirve a los demás, sirve. Y ella sirvió para que ese momento fuera transformado. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí puedes entender la importancia de lo que es el ministerio? No por nada se crearon los ministerios. Por algo Dios te dio un talento especial para que lo uses para servir, para que lo usaras, para que tú lo puedas usar, que dice, todo ministerio es para servir a los demás en el nombre del Señor. Cuando tú te involucras en un servicio, no es para servirte a ti mismo, es para servir a los demás. Jesús en ningún momento se aprovechó de sus dones para servirse a sí mismo. Hay un chico que es profeta y él se mueve mucho en milagros. Algunos de ustedes lo van a ubicar. Y es muy chaparrito, pero es muy, muy chaparrito. Y entonces de broma le decíamos,
¿por qué no oras por un milagro para que crezcas? Y ya sabes, ¿no? Nos reíamos entre broma y broma. Pero ¿sabes una cosa? El servicio no es para uno mismo. El servicio es para los demás. El que no sirve, no sirve. Preguntas para reflexionar. Vamos ahí, les voy a dar, ya saben, 2 minutitos para contestar cada pregunta. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Cómo? Fíjense la que sigue y va a aumentar aquí el nivel de euforia. Fíjense, dice, ¿las personas te conocen como un servidor de Cristo? Esa pregunta está fuerte. ¿Las personas te conocen como un servidor de Cristo? Cuando la gente te ve, dice, este hermano sí que sirve. Cuando la gente te ve, te invita a servir con ellos. Ojo, porque acuérdate que aunque no lo haces para la gente, para que la gente te vea, lo haces para la gente en el nombre de Cristo. Amén. Si tus respuestas anteriores son afirmativas, ahora hazte las siguientes preguntas. ¿Eres fiel en tu servicio? ¿Qué te hace un siervo fiel? En alguna ocasión escuchábamos a un pastor predicando y él decía que hay una diferencia entre ser fiel y entre ser leal. Y a partir de que yo entendí esa diferencia, yo uso más la palabra leal que fiel. ¿Por qué? Fiel es una persona que si, por decir, yo hablo mal del hermano, ella es fiel y no habla mal. ¿Cómo sería una persona leal? No permite que hablen mal de él. ¿Puedes entender la diferencia? Una persona fiel no va a hablar mal de él, pero va a permitir ser contaminado y lo va a escuchar. Y a lo mejor se va a dar la vuelta y va a decir, híjole, ¿será? ¿No será? Y titubeas fácilmente. Una persona leal le diría, conmigo no hables mal de él. ¿Sí estás conmigo? Entonces, cámbiale ahí la palabra fiel por leal. Y di, ¿eres fiel? ¿Eres leal en tu servicio? ¿Qué te hace un siervo leal? Y te estoy dando la definición. Nuestra meta es aprender cómo cultivar una mentalidad de servicio en todo lo que hacemos. Aprendamos a ser siervos radicales. Consideremos cómo se combina el servicio y la autoridad espiritual. Una persona que sirve, muchas veces en su orgullo, cree que lo hace menos autoridad que una persona que solo da órdenes. A veces creemos que el servir hace que te veas más chiquito. A veces creemos que servir te menosprecia, ¿cierto? Yo siempre digo que una chamba como que yo admiro son los meseros. El mesero te sirve, literal, ¿cierto? Y además el mesero se traga las groserías de que si tu plato llegó un poco frío, ¿sí? Porque no creas que él le fue soplando todo el camino a tu plato, sino viene desde la cocina, pero ¿a quién le toca? Al mesero. Y a veces creemos que esos papeles, que esos trabajos son menos. Pero ¿sabes una cosa? En el reino de Dios, el que sirve, sirve. El que solo se sienta a la mesa, no sirve. Aprendiendo nuevas maneras. No, dice, ¿cómo es el siervo radical? Humilde, cumplido, alegre, atrevido. Y me encanta que hayan puesto humilde como primer punto. Para ser buen servidor, necesitas ser humilde. Y ser humilde es de las cosas más difíciles. Aprendiendo nuevas maneras de servir en la vida diaria. El corazón de un siervo. Fíjense esta historia, a mí me encantó.
Vamos a leerla, dice, había un niño que vivía con sus papás en una casita en el bosque al lado de un camino. Todos los días pasaban muchas personas caminando por ese caminito, a pesar del intenso calor del verano. A pesar de eso, el niño se deleitaba en pararse al lado del camino, aún en los días más calientes, para servir tacitas de agua a los viajeros que caminaban por allí. Para él, ¿era qué? ¿Era qué? Era un gozo. Para él, a él le provocaba alegría dar a los demás y ¿qué? Y ayudarles a refrescarse. Cuando creció, ese niño aceptó a Cristo como su Salvador y comenzó a recibir palabra profética de Dios para la gente. O sea, ese niño se convirtió en un profeta. Dios le hablaba con mensajes especiales para los demás y Él les dio esas palabras con una unción y un poder maravilloso. Fíjate la pregunta que viene. ¿Por qué pudo ministrar de esa manera? ¿De dónde salió tal unción profética? Por su gozo para servir. Una cosa, y eso fue lo que yo noté, una cosa es servir, ¿no? Y otra cosa es disfrutar el servicio. Y vuelvo a los meseros. ¿Cuántas veces te ha tocado un mesero que casi te lo avienta? ¿Y cuántas veces aquí en Cuautla hay un restaurante que nos gusta mucho a mi esposo y a mí? Y ahora cuando vamos siempre preguntamos por Sergio. Y es que nos atienda Sergio. Claro que Sergio ya el otro día, ya sabes, hasta de beso nos saludamos y con las niñas ya somos íntimos. Pero la sonrisa con la que él nos atiende, no me importa si lo hace bien o no. Pero ves que disfruta atendernos. ¿Sabes una cosa? El servicio no solo es cumplir. El servicio tiene que ver con alegría, tiene que ver con disposición, tiene que ver con humildad. Cuando tú sirvas, hazlo como dice este niño. Él sentía una alegría, él sentía un gozo por servir a los demás. Dice que él se salía a la orillita donde pasaba toda la gente y aún y cuando estaba el solazo, ¿qué hacía? Les daba agua. Y si tú te pones a analizar esta historia, probablemente él no tenía para comprarles un carro y decirles ya no caminen, pero les daba agua. No tienes que ser millonario, no tienes que tener todo el tiempo del mundo para servir. Tienes que tener disposición, tienes que tener gozo por hacerlo. ¿Estás conmigo? Ese hombre tenía un corazón de servicio. Le encantaba dar a los demás y bendecir los corazones. Dios usó ese corazón de amor y le daba palabras proféticas, vasitos de agua de vida, para alentar y satisfacer los corazones de su pueblo sediento. Y ese último párrafo a mí hasta casi lloraba porque dice, esos vasitos de agua de vida eran como palabras proféticas. Él les estaba dando aliento. Era una manera de decirles, ustedes pueden, lleguen hasta donde van frescos. Por eso fue que Dios lo usó, porque Dios sabía que tenía un corazón de servicio. El siervo radical tiene autoridad espiritual. Digan conmigo, autoridad espiritual. ¿Y qué dice subrayado? Queremos ser el jefe. Yo siempre le hago burla a un matrimonio porque les digo que me den la gerencia en su negocio y no quieren. Ellos me quieren emplear, pero yo quiero la gerencia. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos en nuestra carne ese orgullo de querer ser siempre el jefe. ¿Por qué voy a llegar? Y me ha tocado escuchar, no encuentro trabajo. No, es que me querían dar de, no sé. Y yo,
No, yo necesito con todo lo que yo sé y con toda mi experiencia. Ojo, el que quiere servir tiene que ser humilde. Dice, queremos ser el jefe. En varias ocasiones los discípulos discutían entre sí de cuál de ellos sería el más grande. Y estaban ya los discípulos, o sea, gente que allegada de ellos, entre ellos discutían de quién sería el consen, ¿no? Marcos 9:33 al 37, ¿lo pueden proyectar por ahí? Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? O sea, si alguno quiere ser el que vaya hasta adelante, se tiene que ir hasta atrás. Y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que sino al que me envió. ¿Quieres ser el jefe? Tienes que empezar de ceros. El otro día yo platicaba con una chica que venía aquí a la iglesia. Ella es maestra de francés. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Pues es maestra de francés, sabe francés. A donde llega, sí, pásele casi de clases de francés. Y entonces ella consiguió trabajo en el IMSS. Pero ella consiguió trabajo de limpieza, de intendencia. Y entonces ella me contaba, porque estábamos un día así literal en el chisme, así de ella platicándome todo lo que implica la limpieza en un hospital, ¿te imaginas? Y en el IMSS, ni siquiera una clínica donde atiendan a 10, sino en el IMSS. Y ella me decía, pastora, la primera vez que agarré mi carrito, porque yo le decía que de pequeña cuando mi mamá me llevaba al IMSS, yo siempre veía el carrito pasar y cómo vaciaban los botes de basura, ¿no? Y a mí eso era como, oh, ¿cómo se atreven a agarrarlo? Y entonces dice, cuando agarré el carrito por primera vez, yo lloré. Dice, yo siendo una maestra de francés, dice, cuando me preguntan la primera vez una compañera y me dice, ay, ¿no estudiaste? Y ella, o sea, casi, dice, casi le contesto en francés a ver si me entendía. Dice, pero Dios en ese momento me cayó el 20 y dice, y yo le di gracias a Dios, porque yo tengo un trabajo que sé que empezando de ceros voy a poder llegar a hacer algo mayor de lo que yo me imagino. Y esta mujer de verdad me lo platicaba como si me tuve que tragar mi orgullo, porque siendo una mujer estudiada, terminó en un puesto que ella nunca se hubiera imaginado. Pero ¿sabes una cosa? No tiene nada que ver el puesto, tiene que ver el corazón. No vengas buscando ser el que dirija la alabanza, ven buscando servir a los demás, porque el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último, y además servir a todos. No solo es vete hasta atrás de la fila, sino sirve a todos los que están adelante de ti. Y así, poco a poco, te vas a ir ganando tu autoridad, tu nivel de autoridad espiritual. ¿Estás conmigo? Y dice, aún en la Santa Cena, sentados en la mesa, se pusieron a discutir entre sí cuál sería el mayor. En su carne, ellos seguían buscando un lugar, una posición física. Ellos seguían buscando el trono, pero no habían entendido lo que Jesús les había dicho. Dice, en este contexto en especial, ¿qué crees que significa ser como un niño? Y ahí anótalo. ¿Puedes ponernos el versículo? Es Marcos 9:36, me parece. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el 37,
El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, ¿qué dice al final? No me recibe a mí, sino a uno mayor. El que acepte a este niño, el que lo reciba, me recibe a mí. Y no solo me recibe a mí, sino recibe al que está por encima de mí. ¿Sí puedes entender la bendición de la que estaba hablando? Cuando tú sirvas, cuando tú das todo tu gozo y tu alegría por servir a los demás, no solo le sirves a Jesús, le sirves a Dios. Y tu recompensa será a nivel Dios. ¿Estás conmigo? Según Marcos 10:35, vamos a leer Marcos 10:35 al 45. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Y qué dice? El que sigue. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, nada mensos, vean, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, ¿y qué dice? Y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? No le cambies, porque vamos a seguir. ¿Qué estaban pidiendo? Pero me encanta que dice, concédenos que en tu gloria, o sea, no ahorita, no aquí físico, concédenos que en tu gloria nos podamos sentar uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Cuando estabas en la primaria, ¿a quién quieres a tu derecha? Y digo en la primaria porque es la etapa en la que el que te cae gordo literal, ni te pases de esta rayita, ¿no? Ya estás tocando mi silla. ¿A quién quieres tener a tu derecha y a quién quieres tener a tu izquierda? A tus mejores amigos. Y que no se siente otro porque corrías, aquí hay lugar, y le apartabas. Entonces, ¿sí puedes comprender a qué se refiere? Ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué dice el que sigue? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y qué le contestan? Ellos dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué sigue? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Quiere decir que es una posición y es otra posición que no era cualquier cosa, sino era para quien ya estuviera preparado. ¿Y qué sigue? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Vuestro servidor. El servicio no es para enseñorearte de otros. El servicio, el gobernar, no es para enseñorearse de otros. Te lo vas a ganar cuando tú sirvas primero. ¿Y qué dice el 44? Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué? Será el siervo de todos. Y por último el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera sirvió Jesús? ¿Qué dice al final? Dio su vida en rescate por muchos. ¿Hace 2 años fue el temblor? Hace 2, ¿verdad? Sí.
Yo me acuerdo que una persona platicaba que estando adentro del Hospital General, pues ¿quiénes son los últimos en salir? Médicos y enfermeros, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? O sea, un médico y un enfermero dentro de un hospital no pueden dejar a los pacientes y salir corriendo. Literal, tendrán que dar su vida por lo que esté sucediendo en ese momento. Y eso es lo que hizo Jesús por ti, por ti, por ti y por mí. Él nos sirvió más que cualquiera de nosotros. Porque Él, además de haber servido, además de haberse ensuciado, además de haberse cansado, dio su vida en rescate por muchos. El mejor ejemplo de servicio te lo da ¿quién? Ahora sí que el mismísimo Jesús. No puedes decir, ay, bueno, es que Él lo dijo porque Él no sabe. El mismísimo Jesús te enseñó a ti y me enseñó a mí lo que es el verdadero servicio a los demás. Y dice, vámonos más rápido. ¿Cuál fue la petición de Jacobo y Juan? Sentarse a la diestra. Pero no nada más era sentarse. ¿Qué implica o qué quería decir? ¿Qué querían decirle a Jesús cuando le dijeron queremos sentar a uno a la derecha y a uno a la izquierda? ¿Qué querían? Lo mismo. Querían la misma autoridad, los mismos privilegios. ¿Es malo querer ejercer autoridad en el reino de Dios? No es malo. ¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones buenas para buscar autoridad? Quiere decir que no es malo. El querer tener autoridad espiritual es bueno, porque nos va a ayudar a ciertas cosas, pero tienes que aprender a manejar esa autoridad espiritual. ¿Y qué mejor cuando empiezas sirviendo? ¿Cierto? Cuando sabes lo que es lavar los pies de una persona, entonces tienes como esa empatía. Si tú llegas directo a ser el jefe, no tienes ni idea. ¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones equivocadas para buscar autoridad? ¿Qué hablaba de los gobernantes? Enseñorearse. Si tú buscas autoridad, si tú buscas ser reconocido para poder decir, levántate que ese es mi lugar, estás mal. El servicio no tiene nada que ver con el orgullo, con el enseñorearse. En lugar de darles la corona de autoridad que buscan, Jesús les ofrece, ¿qué les ofrece? Una copa y un bautismo. Y fíjate lo que dice, estos son símbolos muy importantes. Y acá abajo lo vamos a ver. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Te acuerdas que Jesús les dice? Ok, sí, pueden beber del mismo vaso, de la misma copa que yo y pueden ser bautizados como yo he sido bautizado. ¿Sí recuerdas? ¿A qué se refiere? Cuando Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa, ¿a qué se refiere? A lo que a Él le tocaba vivir. A veces creemos que la autoridad es nada más para mandar, es nada más para los privilegios, pero no tenemos a veces ni idea de lo que es la copa. Jesús le dijo, órale, puedes tomar de mi vaso, puedes ser bautizado como yo. Y todavía les dice antes, no saben lo que piden. No veas el servicio, no veas la autoridad como un privilegio para ti. El servicio es para los demás. No es para crecerte, no es para beneficiarte, es para los demás. Jesús sirvió y si tú lo quieres ver de esa manera, ¿cuál fue su premio? La cruz.
Jesús sirvió y sirvió y sirvió hasta entregar su vida por los demás. ¿Sí estás conmigo? Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarles a sus discípulos lo que es la autoridad espiritual, a diferencia de la autoridad del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad en el mundo y la autoridad en el reino de Dios? ¿Cómo te ganas la autoridad en el mundo? Literal, ¿cómo te ganas la autoridad en el mundo? Con corrupción, ¿no? El que tiene conocidos en un buen puesto, órale, si no tienes conocido, podrás seguir en tu puesto ahí malo, ¿no? ¿Qué más? Con dinero. El que tiene dinero tiene poder. Pero, a diferencia de eso, la autoridad espiritual se gana a través de la obediencia. No porque seas el que llega más temprano el domingo, ya vas a tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual, la autoridad que viene del reino de los cielos, que viene de lo alto, se gana con obediencia, con disposición, con humildad. Se gana a través de servir a los demás. ¿Quieres autoridad espiritual? ¿Quieres ser algo poderoso en el reino de los cielos? ¿Quieres que Dios te use como usó a ese niño pequeño y lo convirtió en un profeta? ¿Quieres eso? Yo sí. Tenemos que aprender a servir a los demás. Mi papá nos decía desde pequeñas, mientras tú no seas sencillo, Dios no te va a dar algo, un puesto, digamos, mayor. Nos lo decía a nivel niñas. No te lo va a dar porque sabe que no lo vas a poder lograr. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y si tú quieres ser algo importante en el reino de los cielos, si tú quieres que Dios te voltee a ver y diga, este me sirve, a este lo necesito, a este lo voy a levantar, a este le voy a dar unción, ¿qué tienes que ser? ¿Así? El que no sirve, no sirve. El que sí sirve, sí sirve. Se oye chistoso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo es que Jesús nos da el ejemplo perfecto de la autoridad espiritual? ¿Cuál será tu decisión en este día que el Señor te llama a ser un servidor radical? Quiero que te vayas con eso en tu corazón. El que sirve, sí sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Cómo vas a impactar en el reino de los cielos? ¿Cómo vas a ser usado en el reino de los cielos? Si tú no sirves, y yo no me refiero nada más a un ministerio dentro de la congregación, si lo haces, qué bueno, pero el servicio es en todos lados, es todos los días, es con todas las personas que te rodean. El servicio es una actitud del corazón. El servicio no es ganar puntos dentro de una congregación. El servicio es una actitud del corazón. Y sabes una cosa, a lo mejor me puedes contestar, a mí no me interesa ser nadie. Pero si tú quieres marcar la diferencia en el reino de los cielos, yo no solo hablo en lo terrenal, yo me estoy enfocando a la autoridad espiritual. Si tú quieres trascender, tienes que empezar sirviendo. Y el servicio es a los demás en el nombre del Señor. Amén. Cierra con esto. Escribe una oración donde te comprometes con el Señor a ser un servidor radical. Te lo dejo de tarea. Escribe una oración donde tú le digas, Señor, pon en mi corazón ese deseo, ese gozo, ese ánimo por servir a los demás. Pon carga en mi corazón por ver la necesidad de otros. Que esa sea tu oración todos los días. Dile al que está a tu lado, a partir de hoy, me tienes que servir. No es cierto, a partir de hoy, te voy a servir. Y ahí van todos a decirlo, ¿eh? Y con más ganas que la segunda. A partir de hoy
te voy a servir, porque a partir de hoy quiero trascender en el reino de los cielos. ¿Sí sabes lo que implica tener autoridad espiritual? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo en verdad anhelo. Ser una profeta, no para que todos digan, wow, qué palabra, sino para bendecir la vida de los demás. Ser un levita que lleve a la gente a la presencia de Dios. Ser un ujier, que la gente me busque en la entrada y diga, quiero ir a la congregación, quiero lo que Dios le ha dado a esa persona, quiero el gozo de esa persona. Ser un servidor en vigilancia que anime, no cualquier persona. Dentro del reino de los cielos, quiero servir para ser el primero. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Señor, yo te entrego la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, haznos entender, haznos comprender la importancia del servicio, Señor. La importancia de servir a otros con amor, con gozo, con alegría, con disposición. Padre, queremos cumplir nuestro ministerio, queremos cumplirlo a la perfección, queremos agradarte con lo que hacemos, Padre. Que tú veas nuestro corazón y tú nos quieras usar, Señor, que tú nos quieras levantar, nos quieras, Señor, dar autoridad, Padre, para representarte aquí en la tierra, Señor, que la gente nos reconozca como personas llenas de ti, como personas llenas de amor, de compasión, de misericordia, de poder, de autoridad, Padre. Yo te entrego la vida de cada uno de nosotros, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Pon tu mano ahí en tu cabeza y dile, Señor, yo te entrego mi vida. Padre, tú haz conmigo lo que tú quieras. Úsame, quiero ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Quiero aprender a servir, quiero aprender a amar a los demás. Quiero aprender, Señor, a gozarme al servir a otros, a gozarme, Padre, al cumplir mi ministerio, Señor. A gozarme, Padre, cuando yo enseñe a los demás, cuando yo ayude. Quiero ser útil en tu reino, mi Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a casa, Padre. Llévanos con bien, Señor, y que podamos entrar a nuestra casa y encontrar todo en orden. Guárdanos de toda violencia, de todo asalto, de todo accidente en el trayecto y manifiéstate en nuestras vidas a lo largo de esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un fuerte aplauso.